En este video les voy a mostrar el balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo. ¿Qué debemos saber de una ecuación química? Primero, ¿qué es la representación gráfica o simbólica de una reacción? ¿Qué tiene reactivos y productos? ¿Que nos muestra la cantidad de sustancias o elementos que intervienen en esa reacción? Y además esto nos va a ayudar a hacer cálculos más adelante combinando algunos otros temas. Y que una ecuación química se balancea para hacer que se cumpla la ley de la conservación de la materia de Lavoisier. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Nosotros sabemos que si combinamos hidrógeno más oxígeno se produce agua. Si expresamos esta situación en símbolos sería lo siguiente. Tenemos hidrógeno, H2, más oxígeno, O2, produce H2O. Sabemos que tanto el hidrógeno como el oxígeno son moléculas diatómicas, es decir, que no hay átomos libres en la naturaleza, por lo tanto, mínimo tiene que haber 2 átomos de cada uno de ellos. Aquí lo tenemos representado. ¿Sí? Lo demás que tenemos aquí se llaman símbolos auxiliares, pero en un momento más vamos a ver de qué se tratan. ¿Sí? Algo que es importante considerar o recordar es saber qué son los reactivos. Los reactivos son las sustancias iniciales en una ecuación química, es decir, las sustancias que están a la izquierda de la flechita. ¿Sí? En este caso tenemos dos reactivos y tenemos un producto. Los productos son las sustancias finales de una reacción o en este caso de la representación de una ecuación. ¿Sí? Ok, ¿qué es importante considerar también? Los símbolos auxiliares. Aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, la L significa que la sustancia es un líquido. Una flechita a la derecha nos indica que la reacción es irreversible. La letra G nos dice que la sustancia es un gas. El símbolo más en los reactivos indica que se combinan o reaccionan esas sustancias y la letra G ya habíamos dicho que es un gas, ¿sí? Algo bien importante también a considerar es los subíndices. Los subíndices son estos numeritos que están a un lado del símbolo y tanto los subíndices como los coeficientes nos van a ayudar a calcular el número de átomos presentes en las ecuaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se balancea la ecuación. Aquí la tenemos nuevamente. Si nos damos cuenta, las únicas dos sustancias que intervienen en este caso, pues viene siendo hidrógeno y oxígeno. Para balancear la ecuación, hace un momento decíamos que tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia de Lavoisier. Eso significa que tiene que haber el mismo número de átomos en los reactivos, tiene que ser el mismo número de átomos en los productos. Vamos a contarlos. Comenzamos con el hidrógeno. Aquí tenemos hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Sería 1 por 2, 2. Ok. Hay que recordar que el coeficiente también nos ayuda a contar el número de átomos, ¿sí? Entonces, tenemos dos hidrógenos en los reactivos y en los productos, si aquí no aparece nada, se sobreentiende que es el número 1 como coeficiente. Entonces podemos hacer lo siguiente, 1 por 2, 2. Entonces, también tenemos dos hidrógenos. Hasta aquí podríamos decir que la ecuación está balanceada en cuanto a los hidrógenos, pero ahora veamos los oxígenos. Nos vamos a los reactivos. Entonces sería 1 por 2. Tenemos dos oxígenos en los reactivos. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos? 1 por 1, 1. Entonces nos damos cuenta que la ecuación no está balanceada. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Como el que no está equilibrado es el oxígeno, entonces, y está en los productos, quiere decir que aquí vamos a poner un número. Ese número es el que se llama coeficiente. Los coeficientes solo pueden ir al principio del compuesto, no pueden ir en medio
ni como subíndices, tiene solamente al principio del compuesto. Aquí lo tenemos. Entonces volvemos a contar. 2 por 1 me da 2 oxígenos. Pero al poner este 2, también se me modificaron los hidrógenos. Entonces volvemos a contar. 2 por 2 se me harían 4. Los oxígenos se me balancearon, pero los hidrógenos se desbalancearon, digámoslo así, pero no hay problema, por eso se llaman método de tanteo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya tengo 4 hidrógenos en los productos, ahora necesito trabajar en los reactivos. Si aquí tengo 2, entonces si pongo un número 2 como coeficiente, 2 por 2, entonces me daría 4. Y observen qué sucede aquí. Se igualaron. Entonces tengo 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. La ecuación está balanceada, ¿sí? Entonces así nos quedaría el resultado y serían 2 moléculas de hidrógeno diatómico en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno diatómico en estado gaseoso, produciendo 2 moléculas de agua en estado líquido, ¿sí? Y algo importante que siempre hay que considerar es que si la ecuación puede simplificarse, pues siempre debe hacerse, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la ecuación. En este caso tenemos óxido de aluminio más ácido sulfúrico produce sulfato de aluminio más agua, ¿sí? En este método es bien importante que ordenemos los elementos como se presentan y una sugerencia es la siguiente. No quiere decir que sea una regla, pero si seguimos esta recomendación nos va a ayudar mucho a resolver en este método, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre ordenemos nuestros elementos considerando el que es metal, enseguida el que es no metal o los no metales si tenemos varios, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Si seguimos este orden, va a ser más simple o más sencillo resolver, ¿sí? Veamos entonces, ¿tenemos algún metal aquí? Sí, está el aluminio. ¿Tenemos no metal? El azufre. ¿Tenemos hidrógeno? También. ¿Tenemos oxígeno? Sí. Aquí es bien importante que el oxígeno sea el último. Esa es la recomendación. Si seguimos esta recomendación, vamos a ver que se nos va a hacer más fácil resolver, ¿sí? Entonces, paso inicial, vamos a contar, es decir, vamos a checar cuántos aluminios hay en los reactivos. Aquí tengo los reactivos, solamente hay aluminio aquí, el coeficiente es 1, 1 por 2, tengo 2 aluminios en los reactivos. Vamos a los productos, solamente hay aquí aluminio, 1 por 2, 2. Digamos que el aluminio está balanceado, ¿sí? Vamos al azufre, aquí tenemos azufre, sería 1 por 1, tenemos un átomo de azufre. Del otro lado, ¿cuántos hay? Observen esto es bien importante. Como tenemos un paréntesis y el número 3, entonces quiere decir que lo que está dentro existe este número de veces. La forma para calcularlo puede ser de la siguiente manera. Si aquí el coeficiente es 1, podríamos multiplicar 1 por 1, 1 por 3, 3. O igual lo podemos hacer al revés. 3 por 1, 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuántos azufres hay en los productos? Tenemos 3. Y con esto ya nos dimos cuenta que está desbalanceado porque no están iguales, ¿sí? Vamos con el siguiente elemento, hidrógeno. Hidrógeno tenemos solamente aquí, entonces sería 1 por 2. Tenemos 2 hidrógenos en los reactivos. De este lado en los productos, 1 por 2, también tenemos 2. Están igualados. Muy bien. Vamos al oxígeno. Pero observen aquí, tenemos oxígenos en 2 compuestos. Hay oxígeno aquí, también hay oxígeno acá. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos aquí? 1 por 3, 3. 3 átomos en el óxido de aluminio. Y en el ácido sulfúrico 1 por 4, 4 átomos de oxígeno. Entonces 3 más 4, en total tenemos 7 átomos de oxígeno en los reactivos. Ahora vamos a los productos.
pero observemos que aquí hay oxígeno y también acá hay oxígeno. Calculamos, sería 1 por 4, 4 por 3, 12. El sulfato de aluminio tiene 12 átomos de oxígeno y el agua tiene 1 por 1, 1. Entonces 12 más 1 nos estaría dando 13 átomos de oxígeno en los productos. Nos damos cuenta pues, que sigue desbalanceada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el aluminio ya está igualado, entonces comienzo por el elemento que no está igualado, que en este caso es el azufre, y si se fijan, hay 3 en los productos y hay 1 en los reactivos, por lo tanto tengo que trabajar en los reactivos. Mi pregunta sería, ¿qué número coloco aquí para que se me igualen los azufres? ¿Sí? Entonces pongo el número 3 y empiezo a contar. 3 por 1, 3. Entonces me daría 3 azufres. Ya se me igualó. Pero no se les vaya a olvidar, este paso es bien importante. Al colocar el número 3 como coeficiente, se modificaron todos los elementos. Eso quiere decir que también se modificó el hidrógeno y también se modificaron los oxígenos. Volvemos a contar. 3 por 2, 6. Aquí lo tenemos. Entonces, ya se desbalanceó, digámoslo así. También se movieron, al poner el número 3, también se movieron los oxígenos. Vamos a contar nuevamente. 1 por 3, aquí tengo 3. 3 por 4, 12. Entonces 3 más 12 me dan 15 oxígenos en los reactivos. ¿Sí? Ok, pero observen, el azufre ya quedó igualado. Entonces paso al siguiente elemento que es el hidrógeno. Tengo 6 en los reactivos y tengo 2 en los productos, entonces me vengo aquí. ¿Qué hago aquí para que se me igualen? Muy bien, poner un número 3 como coeficiente y vuelvo a contar. 3 por 2, 6. Entonces tengo 6 hidrógenos y 6 hidrógenos se me igualó. Pero recuerden, se movieron los oxígenos. Vuelvo a contar. 3 por 1, 3. Ahora tengo 3 átomos de oxígeno en el agua. Y 3 por 4, 12. Por 1, 12. 3 más 12 me dan 15. Y observen qué pasó aquí. Ya todos están igualados. ¿Sí? Tengo 2 aluminios en reactivos, 2 en productos, azufres 3 y 3, hidrógenos 6 y 6, oxígenos 15 y 15. Eso significa que mi ecuación está balanceada. ¿Sí? Por lo tanto, este sería el resultado. Una molécula de óxido de aluminio reacciona con 3 moléculas de ácido sulfúrico, produciendo una molécula de sulfato de aluminio más 3 moléculas de agua. ¿Sí? Y algo bien importante que no debemos de olvidar es que si la ecuación puede simplificarse, debe hacerse. En este caso no ha sido necesario, pero les voy a explicar cuándo sí deberíamos de simplificar. ¿Sí? Voy a aprovechar esta misma ecuación. Supongamos que al balancear me hubieran quedado estos coeficientes. También puede ser posible porque las formas de resolver no hay una regla en sí, sino que cada quien resuelve, por eso se llama al tanteo. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, si a alguien le hubiera quedado este resultado de aquí, observen que se puede simplificar. Para simplificar, eso quiere decir que tenemos que sacarle o mitad, o tercera, o cuarta, o quinta, lo que acepten. Pero la condición es que debe de hacerse a todos. Uno solo de ellos que no acepte, entonces no se puede simplificar. ¿Sí? Vean, entonces, mitad de 2, 1. Pero recuerden que el 1 no se pone. Mitad de 6, 3. Aquí lo tenemos. Mitad de 2, 1, pero no se pone. Mitad de 6, 3. Eso es lo que quiere decir, si la ecuación puede simplificarse, debe hacerse. Algunos casos así no sucede. ¿Sí? Hasta pronto.